Noticias de última hora. Tribunal Contencioso Electoral ratifica sanción económica para vicepresidenta Verónica Abad por infracción electoral. La sentencia fue dictada por la jueza de instancia el 5 de noviembre de 2024. Este 19 de febrero el Pleno negó la apelación presentada. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sanción económica dictada en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por infracción electoral de campaña anticipada y deberá pagar $8.500. El Tribunal Contencioso Electoral confirmó la sentencia dictada por la jueza de instancia el 5 de noviembre de 2024, mediante la cual sancionó a la denunciada con una multa de 20 salarios básicos unificados, al considerar que su conducta se adecuó a la infracción electoral de campaña anticipada tipificada en el numeral 7 del artículo 278 del Código de la Democracia. El exvocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Juan Esteban Guarderas acusó a la vicepresidenta Abad de haber cometido una grave infracción electoral por actos de precampaña o campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca en 2023. En el análisis efectuado, en este caso, la jueza de instancia señaló que se ha demostrado que la señora María Verónica Abad incurrió en la infracción electoral grave prevista en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia. No obstante, si bien su conducta es reprochable, no se evidenció que haya ocasionado una afectación significativa o irreparable al proceso electoral, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, la imposición de una multa significativa es suficiente para disuadir a la denunciada y a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro, sin necesidad de recurrir a sanciones más gravosas que podrían ser innecesarias para alcanzar la finalidad perseguida por la regulación. En la sentencia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, emitida el 19 de febrero de 2025, se concluyó que los recursos de apelación interpuestos no logran demostrar que la resolución emitida por la jueza de instancia incurra en las deficiencias alegadas por los recurrentes, en la causa, en la que Verónica Abad se presenta como legitimada pasiva y Juan Esteban Guarderas como legitimado activo. La sentencia del 5 de noviembre de 2024 dispone: primero, aceptar la denuncia presentada por el señor Juan Esteban Guarderas en contra de la señora María Verónica Abad. Segundo, declarar que la señora María Verónica Abad adecuó su conducta a la infracción electoral grave tipificada en el numeral 7 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. En consecuencia se impone la siguiente sanción: multa de $8.500, equivalente a 20 salarios básicos unificados, a la fecha de la comisión de la infracción. El pago de la multa deberá ser depositado en la cuenta de infracciones de ley de elecciones del Banco Ban Ecuador del Consejo Nacional Electoral, dentro del plazo de 30 días contados a partir de la ejecutoría de la presente sentencia, luego de lo cual deberá remitirse a esta jueza el comprobante bancario de cancelación de la multa impuesta. En caso de no hacerlo, se cobrará por la vía coactiva, conforme lo dispuesto en el artículo 299 del Código de la Democracia. Tercero, notifíquese al denunciante, señor Juan Esteban Guarderas, y a su abogado patrocinador, a la denunciada, señora María Verónica Abad, y a sus abogados patrocinadores, y al Consejo Nacional Electoral. Seguimos con las noticias. El correísmo da la espalda al planteamiento del gobierno de permitir la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Líder del Movimiento de la Revolución Ciudadana Rafael Correa en su cuenta X escribió que sería una barbaridad apoyar algo así, mostrando su rechazo a la acción del gobierno de pedir ayuda extranjera para la lucha contra el crimen organizado. El planteamiento de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional deberá esperar una nueva convocatoria de la presidenta de la legislatura, la correísta Viviana Veloz, para reinstalar la sesión número 1012 para poder abordar el trámite de la resolución que buscaba apoyo político para permitir la cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado transnacional. El tema fue incluido a debate con 110 votos en la sesión plenaria de este 19 de febrero, pero no alcanzó a debatirse porque se suspendió por falta de quórum en la sala, pues el presidente encargado de la sesión, Otto Vera, otorgó 15 segundos a los legisladores para registrarse y solo alcanzaron a hacerlo 67 asambleístas. Unos se quedaron en el camino y otros permanecieron en los baños y pasillos del recinto legislativo. Para este jueves, 20 de febrero, no hay convocatoria a sesión plenaria. Regularmente, las sesiones plenarias se convocan los martes y jueves, con excepción se realizan fuera de esos días. La propuesta del gobierno contiene 5 puntos y busca apoyo del legislativo para ampliar más allá de las fronteras la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, a través de la cooperación internacional en áreas como seguridad, desarrollo, rehabilitación y reinserción social, fortalecimiento del sistema penitenciario, judicial y seguridad ciudadana, profesionalización del manejo de puertos, control aéreo, marítimo y fronterizo, y sistemas de alerta temprana e interdicción, seguridad digital y ciberseguridad, entre otros. Además se propone que desde la Asamblea Nacional se reconozca como enemigos del Estado a los grupos delincuenciales identificados por las entidades competentes y que forman parte de los grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el país, comprometiéndose la Asamblea Nacional a tipificar y desarrollar la normativa necesaria para sancionar y desarticular dichas organizaciones, en aras de consolidar el marco jurídico que garantice la seguridad, integridad y estabilidad institucional del país.
Este tema incomodó a la bancada de la Revolución Ciudadana y que buscó la forma de aplazar o diferir el tratamiento de este tema en el Pleno. El gobierno propone cooperación de países aliados para garantizar la presencia militar en Ecuador, para el combate al narcoterrorismo. La respuesta del líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, quien escribió en su cuenta X fue: sería una barbaridad apoyar algo así, ¿qué nos pasa? No se necesitan soldados extranjeros, mostrando así su total rechazo a la propuesta del gobierno. Las otras bancadas, en la mañana, anunciaron su respaldo al planteamiento de ADN, pero en la tarde entraron a conversaciones para determinar el alcance del texto final, sobre el cual aún no existen consensos y se necesitan al menos 70 votos para aprobarlo en la Asamblea Nacional. El PSC, en medio de los diálogos, plantea que los ministros del bloque de seguridad presenten informes permanentes a la Comisión de Seguridad del Parlamento. Tampoco existe fecha en que la presidenta de la Asamblea, la correísta Viviana Veloz, convoque a la reinstalación de la sesión 1012, donde incluso está pendiente el trámite del informe de fiscalización sobre el sistema vial de las provincias amazónicas de Sucumbíos, Napo, Orellana y Morona Santiago. Seguimos con las noticias. En medio de señalamientos y acusaciones entre asambleístas de gobierno y el correísmo, el Pleno aprobó la Ley para la Economía de las Mujeres Emprendedoras. Este proyecto fue enviado por el presidente Daniel Noboa como económico urgente. Señores legisladores, está en intervención una colega, así como cuando pido silencio en sus intervenciones. La ley orgánica para apoyar a la economía de las mujeres emprendedoras es el octavo proyecto de ley económico urgente que la Asamblea le aprueba al presidente Daniel Noboa. Y aunque la votación fue casi unánime, en el debate, la pugna por los ajustados resultados de la primera vuelta electoral enfrentó a los asambleístas de ADN y el correísmo. Aquí no hemos venido a discutir sobre el resultado de las elecciones, ni a mentir que han ganado otro proyecto político. Quizás sí, ganaron democráticamente, pero no con las familias ecuatorianas, ganaron en las cárceles. No vengan con medias tintas, que proyectito de ley y las mujeres van a emprender. Hubo espacio incluso para defender a sus candidatos y a la vez hablar de cómo llegó a esta ley para la mujer emprendedora y lo que se aprobó con 110 votos a favor. ¡Qué pena que un tema tan positivo como el empoderamiento económico de las mujeres en nuestro país sea manchado por discursos de odio tan característicos de los viejos partidos políticos, que han sembrado la división en los últimos 14 años en nuestro país? Y esta ley no va a solucionar si no hay cambio de gobierno. Pese a las advertencias de la presidenta de la Asamblea Nacional de mantener el orden y que las intervenciones se centren en el tema de la convocatoria, los señalamientos entre las dos bancadas siguieron. Que ustedes son el odio en este país y nosotros somos la esperanza. Enseñarles a sumar a ciertos legisladores, que el primero que pasó a la segunda vuelta se llama Daniel Noboa y está en movimiento ADN. Y pese a este escenario de ataque, a la hora de votar, todos se pusieron de acuerdo en aprobar una ley que crea líneas de crédito preferenciales para la mujer emprendedora, abre un registro para aquellas que están en la informalidad y obliga a las entidades públicas a capacitarlas. Finalmente, la sesión se suspendió por falta de quórum y no se trató el cambio del orden del día que hablaba del apoyo militar extranjero al Ecuador en el combate al crimen organizado. Al menos 6 organizaciones políticas entrarían en proceso de extinción tras no alcanzar el mínimo porcentaje de votación, mientras que otras 2 quedan con tarjeta amarilla. El CNE empezará los procesos tras la segunda vuelta. Tras no alcanzar ni siquiera el 1% de votación en estas elecciones de 2025 y tampoco el mínimo en las de 2021, son al menos 6 las organizaciones políticas que están en riesgo de desaparecer. Se trata de Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Movimiento Amigo, Avanza, Suma y Construye, según lo que revela hasta ahora el escrutinio. El artículo 327 del Código de la Democracia es absolutamente claro. Aquellas organizaciones políticas que no han cumplido o no han llegado con el umbral del 4% están condenadas a la extinción. Así también si no obtienen un número mínimo de legisladores. Y de acuerdo a lo que establece la ley, otras 2, el Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática, tienen tarjeta amarilla, lo que significa que si en las elecciones de 2029 obtienen una baja votación, serán eliminadas. Carlos Aguinaga, ex consejero electoral, explica que el proceso empezará una vez se proclamen resultados en la segunda vuelta. El Consejo Nacional Electoral tiene que disponer que se hagan los informes y los cálculos correspondientes de la representación política, son notificados a las organizaciones políticas para que puedan ejercer su derecho de defensa. Ya depende de la autoridad administrativa electoral
el imponer los tiempos y los plazos. Sin embargo, para ambos expertos, aunque estas organizaciones salgan de la contienda, la lista sigue siendo demasiado amplia y la votación cada vez más polarizada. Y tiene que ver con la necesidad de que se sincere el sistema de partidos ecuatoriano. Funcionaría con eficiencia contando con 4 organizaciones políticas. Está inadecuadamente configurada. Hay mucho de lo que se ha hablado de partidos que no tienen sustento ciudadano, que se crean para compra-venta de candidaturas, para alquilar puestos. Una vez el CNE emita las resoluciones, estas pueden ser apeladas ante el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente candidato Daniel Noboa llegó hasta el cantón Cayambe, esto en la provincia de Pichincha, para participar en el lanzamiento del nuevo modelo de alimentación escolar. El presidente Daniel Noboa llegó aquí hasta el cantón Cayambe, en donde cientos de jóvenes estudiantes lo esperaban. Se realizó el lanzamiento del plan piloto del nuevo modelo de alimentación escolar. Aquí la ministra de Educación, Alegría Crespo, destacó que este proyecto busca contribuir con una mejor alimentación, tomando en cuenta que el 17,5% de los niños menores de 5 años padece desnutrición crónica infantil, pero también hay una gran cantidad de niños y adolescentes que tienen obesidad. Por ello, dijo, se contará con el apoyo de las productoras en el campo para que puedan llevar alimentos saludables a las loncheras de los menores. Así también manifestó que este plan piloto llegará a cerca de 20,000 estudiantes en 9 cantones del país. Por su parte, el presidente de la República, Daniel Noboa, aprovechó para señalar que este es el gobierno de los jóvenes. Escuchemos lo que dijo. Por seguir creyendo de que nosotros somos los que gobiernan para el futuro, no los que buscan gobernar para el retraso, los que buscan gobernar para traer todo lo negativo del pasado. Siempre va a haber, siempre van a tener a veces al lado suyo, a veces un vecino, a veces alguien de su barrio, que se llene de negatividad, que se llene de atacar lo bueno que se está haciendo. Pero no se dejen engañar, no dejen que les mientan en su cara, no dejen que les quiten esa ilusión. Nosotros tenemos que trabajar para el futuro y esto no es solo en alimentación. Tenemos que darle las oportunidades a cada uno de ustedes para que puedan tener las mismas oportunidades que puede tener cualquier joven a nivel nacional. Que todos tengan la opción de salir adelante, que cada uno de ustedes tengan la opción de una beca, tengan la opción de una educación digna y también que puedan tener un trabajo en un futuro. ¿Por qué? Porque lo que ustedes buscan es un futuro con dignidad. Hoy, el Nuevo Ecuador lucha contra el pasado. Hoy ese Nuevo Ecuador lucha contra el narcoterrorismo, lucha contra la corrupción, lucha contra la mentira, lucha contra un pocotón de actores que hoy en día buscan contaminar cualquier obra que nosotros estemos haciendo. De nuevo, miren hacia adelante, trabajen y estudien pensando en que el futuro puede ser mejor. Y hoy ustedes son los protagonistas en definir su propio futuro. El Ecuador es de ustedes, el Ecuador es de todos los jóvenes que son el presente y serán el mañana, serán el progreso del país, serán los actores que determinen el éxito de una nación. Quiero decirles una vez más que nosotros lucharemos incansablemente. Nosotros seguiremos levantándonos temprano, acostándonos tarde, pensando en cómo mejorar la vida a cada uno de los ecuatorianos y cómo darle a ustedes un mejor futuro. Cómo seguir luchando contra el narcoterrorismo a pesar de que nos amenazan contra nuestras vidas. Cómo seguir financiando becas a pesar de que constantemente tenemos ataques de parte de la Asamblea para poder reducir presupuesto y no tener el financiamiento para esos programas. Seguiremos luchando y a todas esas personas que hoy en día nos quieren tratar de atacar, nos quieren tratar de detener, pues sigan participando porque no lo van a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su incansable trabajo por el país, su compromiso con los jóvenes. Los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza oficializaron las sentencias contra 20 personas en el caso Metástasis. Además, fijaron una reparación integral de $4 millones.
Este monto lo deberán pagar entre todos los condenados. En la lista está el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a su homólogo Volodymyr Zelensky como dictador por no convocar elecciones. El mandatario ucraniano afirmó que Trump está influenciado por desinformación rusa. Además, durante una entrevista, Trump aseguró que Rusia tiene ventaja en las negociaciones para acabar la guerra, mientras que Vladimir Putin pidió a Trump mayor dureza con Europa y Ucrania. La Unión Europea advierte que responderá con firmeza si Estados Unidos impone aranceles a sus productos. Funcionarios señalan que estas medidas afectarían a empresas y trabajadores en ambos lados y calificó esta relación comercial como equilibrada. Por su parte, el presidente Donald Trump insiste en que el comercio es injusto y amenaza con aranceles recíprocos, mientras Bruselas destaca que su mercado es de los más abiertos del mundo. El concurso para elegir a los nuevos jueces de la Corte Constitucional sumó una nueva renuncia. Con ellos son 5 los candidatos que continúan en el proceso. Se espera que las calificaciones del examen oral se notifiquen en las próximas horas. Preparada con su propio reloj para cumplir con los 45 minutos establecidos para su exposición, fue como llegó la candidata a la Corte Constitucional Claudia Salgado a las instalaciones donde rendiría su prueba oral. Tras elegir un caso práctico de la urna, debía analizar un proceso relacionado con un delito de violación en el que un ciudadano fue sentenciado en segunda instancia. Vulnera el derecho al doble conforme del procesado al haber sido condenado por primera ocasión en la instancia de apelación. Al limitar la interposición del recurso de casación, se está violando el derecho a la tutela judicial efectiva. A pesar de que este era el segundo examen oral agendado para este miércoles, resultó siendo el primero, pues horas antes del proceso se conoció la renuncia de la postulante Sandra Cordero, quien a través de un oficio aseguró que asuntos de fuerza mayor impedirían su comparecencia, la tercera renuncia que suma el concurso. Lamentablemente eso es una decisión personal de ella, la cual la comisión está obligado a respetar, y en tal sentido seguimos con total normalidad. Un proceso muy competitivo. Es un concurso cerrado, 5 los que nosotros tenemos que calificar, y de ahí escoger a 3. Los resultados de estas pruebas orales serán notificados a los postulantes en las próximas horas, con lo que, de acuerdo a la comisión calificadora, los recursos de revisión se podrán presentar hasta el próximo lunes y la designación de los magistrados se desarrollará el jueves 27 de febrero. Tengan la plena seguridad que van a quedar los mejores evaluados o evaluadas a candidatos a jueces de la Corte Constitucional. Sin contar aún con esta calificación, Claudia Salgado está en primer lugar con 63,50 puntos. Le sigue José Terán con 62,75, Jorge Benavides con 62,25, Armando Aceldo con 60,50 puntos y Pamela Aguirre con 59,75. Los 3 mejores puntuados serán designados como jueces de la Corte Constitucional, mientras que el resto de aspirantes integrarán el banco de elegibles. Y en medio de la pugna entre el gobierno central y la alcaldía de Guayaquil por el control de las cámaras de videovigilancia en la ciudad, Aquiles Álvarez cuestionó al EQ 911 por la falta de respuestas a las emergencias. Según Álvarez, en el 76% de las emergencias, la atención no llega o demora más de 30 minutos. Luego de que el presidente Noboa asegurara que no sabe por qué Guayaquil no ha entregado el control total de su sistema de videovigilancia al EQ 911, tras la disposición que hizo a través de un decreto ejecutivo hace 5 meses ya, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, respondió en sus redes sociales. Compartió este documento que es parte del protocolo de gestión de interoperatividad con los gobiernos locales del Ministerio de Telecomunicaciones, donde se deja en claro que estos serán responsables del monitoreo en sus áreas y deberán notificar al Estado central cuando ocurran emergencias y que, en situaciones críticas, el EQ 911 puede asumir temporalmente el control del monitoreo de una zona específica. En una entrevista radial, Álvarez dijo que el EQ 911 no cuenta con la capacidad técnica para asumir la atención de emergencias en Guayaquil. Este nuevo capítulo de la pugna entre el gobierno central y el municipio de Guayaquil ocurre en medio de una crisis de seguridad que golpea a una ciudad que en enero reportó 61% más muertes violentas que en el mismo mes de 2024.